Buenos días, mis queridos hermanos y amigos, sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Este día jueves que el Señor nos concede la vida y el privilegio y la oportunidad de poder escudriñar su palabra, ¿verdad? Y este día estaremos mirando la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 2, versículo 18. Ahí vamos a estar leyendo para la gloria y la honra del Señor. Tiene como tema ahí el anticristo, mis amados hermanos y amigos que me escuchas. Pero antes nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a orar pidiéndole siempre, ¿verdad? Una dirección, que sea Él iluminándonos, que sea Él hablando y que sea Él, ¿verdad? Dirigiéndonos siempre. Padre y buen Dios que está en gloria, mi Señor, nos presentamos delante de su presencia, Padre. Con toda humildad, con todo temor y temblor, Señor, pidiéndole en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Le pedimos, Padre, que sea usted hablando por mí, Dios mío. Te ruego, Señor, que seas tú depositando esas palabras más sencillas, Padre, para poder explicar a un pueblo hambriento y sediento de tu palabra, Señor. Oh, Padre, yo te ruego, Dios mío, que sea usted hablando a cada uno de nosotros para la gloria y para la honra de su bendito y sagrado nombre. Padre, le pedimos en esta hora que sea usted iluminándonos, que sea usted dándonos más sabiduría, entendimiento, conocimiento y iluminándonos y abriendo nuestro entendimiento para poder entender y comprender, Padre, tu palabra. Señor, yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habiéndonos presentado, mis amados hermanos, yo necesito presentar, ¿verdad?, la persona de Jesucristo, la deidad de Dios, el poder y la divinidad que habita en él. Ahora, necesito presentárselo desde las primeras páginas de la Biblia, ¿verdad? Desde el Génesis 1:3, donde aparece la luz verdadera, mis amados hermanos. Esta es pequeña enseñanza, ¿verdad? Pero antes de entrar en materia, ¿verdad? Con respecto al tema del anticristo, necesito que usted vea a su creador en todo su esplendor y cómo lo presenta. Toda la escritura, pues, es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y redarguir en justicia. Ahora, veamos desde las primeras escrituras, desde las primeras páginas, nosotros vemos a Jesús como el creador. Y en el Génesis 3:15 lo vemos como la simiente prometida que iba a venir aquí a este mundo. Y también en el Éxodo 12:1 nos lo presenta como el Cordero Pascual que fue sacrificado en el desierto, mis amados hermanos y amigos que me escuchas. Y también, ¿verdad?, nosotros miramos a Jesús en el libro de Números, capítulo 21, verso 4 hasta el verso 9. Nosotros miramos, ¿verdad?, aquella serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Todo aquel que mirara la serpiente de bronce, aquel veneno de la mordedura de las serpientes ardientes, quedaba anulado, quedaba totalmente detenido, mis amados hermanos. El poder de Dios es grande. Aquella serpiente que fue levantada en el desierto, ¿verdad?, por Moisés, aquella serpiente de bronce. Entonces Moisés mira al mejor profeta anunciado. En Ruth nosotros vemos a Jesús como aquel pariente redentor, quien vendría a redimir, ¿verdad?, a esta bella mujer moabita, Ruth, mis amados hermanos, que es abuela de David, ¿verdad? Entonces, a David se le promete un rey eterno de su linaje. En el libro de Job nosotros apreciamos el carácter del suficiente y sufriente Job, y a pesar de estar sufriendo, intercede por sus amigos al árbitro o mediador en el libro de Job. Este es Jesucristo nuestro Señor. En el libro de los Salmos nosotros vemos a Jesús como el buen pastor. En Proverbios como la sabiduría misma de Dios. En Eclesiastés vemos la vanidad de la vida del ser humano sin la presencia de Jesucristo en su vida. Mis amados hermanos, toda la escritura presenta a Jesús. Ahora, en el libro de Cantares vemos a Jesús como el gran amado de la iglesia, de su pueblo. En Isaías miramos nosotros la profecía de él como el varón de dolores, el experimentado en quebranto, como príncipe de paz, ¿verdad? Isaías 9:6, Isaías 53:1. Ahora en Jeremías nos dice que Cristo Jesús hará un nuevo pacto a través de su sangre, a través de su cuerpo, que se cumple en el Nuevo
testamento para la gloria y la honra del Dios Padre. Por eso Cristo dice: he aquí, esta es la sangre del pacto que por vosotros va a ser derramada. Recordemos cuando pasó, ¿verdad?, también la Santa Cena, como Jesús les explica a sus discípulos. Ahora en Ezequiel vemos a Jesús como el divino, el ser divino con apariencia del Hijo del Hombre, mis amados hermanos. En Daniel nos lo muestra como el cuarto hombre que caminaba en el horno de fuego. En Oseas como el fiel esposo que redime y limpia a su esposa infiel que lo abandona. En el libro de Joel nosotros vemos a Cristo como quien bautiza con el Espíritu Santo. En Miqueas como aquel humilde rey nacido en Belén, mis amados hermanos. Aquella ciudad Efrata, pequeña, de ti, le dice, saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. En el libro de Habacuc nos lo presenta como el justo, el limpio de ojos y puro de corazón. En Sofonías como nuestro Salvador en el día del Señor, mis amados hermanos. En el libro de Ageos nos lo presenta como nuestro templo, quien hará venir de todos y de todas las naciones a todos sus santos. Él nos reunirá para recibir al Señor en el aire. Y en Zacarías como quien traspasarán y mirarán, el mismo quien entraría a la capital del reino montado en un asno, y escrito está: alégrate, oh hija de Sión, porque tu rey viene humilde y manso sobre un asno. Y así entró la entrada triunfal en Jerusalén, y a Dios sea la gloria. En Malaquías, mis amados hermanos, nosotros miramos a Jesucristo por todo lugar, y a Dios sea la gloria. Lo único que existe es un libro donde no se menciona la simiente prometida a Jesucristo nuestro Señor, es en el libro de Esther, y este es el libro que nosotros vamos a estudiar más adelante, ¿verdad?, para la gloria de nuestro Dios, el por qué no se menciona la simiente prometida. Ahora, en el Nuevo Testamento, estoy presentando la persona de Jesucristo antes de iniciar entrando a ese tema que se menciona ahí, el anticristo. Yo necesito presentar la deidad de Dios, el poder y la divinidad. Ahora, en Mateos, él intentó demostrar a sus compatriotas judíos que él es el Mesías prometido y el rey anunciado desde Moisés. En Marcos nos lo presenta como el siervo que vino a servir, mis amados hermanos y amigos que me escuchas. En el libro de Lucas nos lo presenta como el Salvador, el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, limpio de ojos y puro de corazón. Juan, mis amados hermanos, mira al Señor Dios manifestado en carne, y él mismo da testimonio, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 1 de San Juan. Y en el libro de los Hechos nosotros lo miramos como el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. En Romanos como el postrer Adán a Jesucristo nuestro Señor. En Corintios como el que nos hace de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Gálatas como Cristo el que pone fin a la ley, mis amados hermanos, y a Dios sea la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Ahora, toda la Escritura habla y presenta a Jesucristo nuestro Señor. En Mateo nosotros miramos la genealogía de Cristo como rey. En Lucas nos lo presenta la genealogía de Cristo como hombre. Todos los testimonios de los apóstoles fueron claros y reales. Y una vez resucitado Cristo, se encuentra con dos caminantes que iban camino a Emaús. Y el mismo Señor les recuerda todas las cosas que habían sido escritas de él desde Moisés. Y así mismo, ¿verdad?, se presenta delante de ellos cuando bendice el pan, cuando llegan a la casa, comen, mis amados hermanos, y luego fueron quitados, ¿verdad?, el velo que había en sus ojos y conocieron que era Jesús, y regresaron, ¿verdad?, a Jerusalén, pues estaba a 60 estadios aquel camino de Emaús, y regresaron contando todas aquellas maravillas que se les habían surgido en el camino, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor había resucitado de entre los muertos, mis amados hermanos. A Dios sea la gloria. El primer día de la semana, aquellas mujeres madrugaron, mis amados hermanos, para ungir el cuerpo de Jesús, y aquel varón de
de vestidura blanca les dijo: ¿por qué buscáis a Jesús? Pues no está aquí, ha resucitado de entre los muertos como él lo había anunciado. Y aquellas mujeres, ¿verdad?, fueron temiendo y temblando hacia sus discípulos, dando testimonio de todas las cosas que habían visto. Y a todas aquellas personas, ¿verdad?, que hemos conocido al Señor, damos testimonio de él, pues él es vivo, él es veraz, es fiel, es vivo y eficaz. Y a Dios sea el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Nuestro Dios resucitado al tercer día, y los apóstoles lo confirmaron hasta sufrir las muertes más horrendas, mis amados hermanos. Confesaron que Jesucristo es Señor, y así mismo nosotros, ¿verdad?, para la gloria y para la honra de nuestro Dios y soberano Cristo. Entonces, esta es la verdad, mis amados hermanos. Jesucristo nuestro Señor. Toda la Escritura nos presenta el testimonio de Jesús. Él es verdadero y fiel, mis amados hermanos, todopoderoso. Entonces, ahora, habiendo conocido la deidad, el poder y la divinidad de nuestro Dios, habiendo conocido que en Él fueron creadas todas y cada una de las cosas, como lo dice el libro de Colosenses, también, ¿verdad?, para la gloria de nuestro Dios. Ahora, veamos, por favor, este es el misterio revelado a nosotros los gentiles también. Misterio de la piedad. Pues Dios, ahora veamos por favor, segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Por favor, veamos esa carta. Primero de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Y tiene como tema el misterio de la piedad, mis amados hermanos. Escuche bien. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo esta carta, estando en Éfeso, dirigiendo una iglesia, y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Escucha lo que dice a continuación el apóstol Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, hablando de Jesús, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y escrito está que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A Dios sea la gloria. Justificados pues por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Este es Jesucristo anunciado y a este crucificado, dice Pablo en todas las cartas paulinas. En el libro de Filipenses también presenta la persona de Jesucristo en toda su divinidad, mis amados hermanos. El libro de Colosenses, Hebreos, a Dios sea la gloria, la imagen misma del Dios invisible. Lo dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 en delante. Pues también el Padre Celestial presenta a su Hijo Jesucristo. Y le dice: adórenle todos los ángeles. Y a Dios sea la gloria, aquel varón que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, en las alturas, a interceder por usted y por mí. Este es el varón, el profeta, el mejor profeta anunciado por Moisés, a quien yo les presento en esta preciosa y gloriosa mañana. El misterio de la piedad, mis amados hermanos, un misterio revelado para la gloria y para la honra de nuestro Dios soberano, eterno, fiel y veraz. Entonces, ahora, bien, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. De la piedad. Pues somos salvos por gracia y misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo a Tito, y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. A Dios sea la gloria por su grande amor eterno con que nos ha amado, con que nos ha bendecido con esas bendiciones espirituales, como lo dice el libro de Efesios, ¿verdad? 1:3. Al Padre Celestial sea el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Ahora, mis amados hermanos, ahora sí, habiendo presentado la persona de Jesús en todo su esplendor, nos vamos a ir a la carta de Primera de Juan, en su capítulo 1, ¿verdad? Habiendo visto el misterio de la piedad. No se les olvide esta palabra, misterio de la piedad. Este es el ministerio de la piedad, mis amados hermanos, y a Dios sea la gloria.
aquel misterio revelado que nosotros somos coherederos del reino de los cielos. A Dios sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Nos ha justificado por la fe en el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Somos salvos por gracia de Dios y por misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, vámonos por favor, habiendo presentado esto, no se les vaya a olvidar este misterio de la piedad que fue revelado a nosotros también los gentiles, lo dice el apóstol Pablo al libro de los Romanos, en el libro de los Efesios, presenta muchísimo a la persona de Jesús. Ahora, recordemos, ¿verdad?, que tenemos como tema el anticristo. Veamos, por favor, primera carta de Juan, apóstol, en su capítulo 2, versículo 18. Y a su letra nos dice, escribiendo Juan a la iglesia, ¿verdad?, le dice: hijitos, mire con qué amor de Dios escribe esta carta, cómo inicia esta carta Juan, ¿verdad? Esta escritura. Hijitos, ya es el último tiempo. Escuche bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, escuche bien lo que yo le acabo de anunciar, oísteis que el anticristo viene con A minúscula y C minúscula, es anticristo. Escuche bien. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Escuche bien. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escuche bien. Ahora verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hagamos un alto aquí. El Espíritu Santo de Dios, el quien nos dirige, nos corrige, nos exhorta, a Él sea la gloria. Escuche bien. Por medio de la unción del Espíritu Santo podemos darnos cuenta de las falsas doctrinas que han surgido en estos últimos tiempos. Por medio del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que revela todas las cosas. Entonces, ahora hay un claro ejemplo en la palabra del Señor con respecto, ¿verdad?, de lo que yo le estoy diciendo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 13, vámonos por favor, en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, verso 4, nosotros miramos, ¿verdad?, allí como los apóstoles van guiados por el Espíritu Santo de Dios y predican en aquella pequeña isla de Chipre. Estando en Antioquía fueron y navegaron hasta Chipre y también, ¿verdad?, llegaron hasta donde recorrieron toda la isla, hasta Pafos, dice la Escritura. Ahora bien, dice la Biblia que en esa isla había un varón procónsul, Sergio Paulo, un varón prudente. Este varón llamó a Bernabé y a Saulo, que también es Pablo, porque él deseaba y anhelaba escuchar la palabra de Dios. Este varón era un procónsul, escuche bien. En nuestra lengua castellana era como un gobernador que dirigía y que se presentaba delante de los jueces en ese lugar, Chipre, en esa pequeña isla que era un puerto. Este procónsul, dice la Biblia que quería escuchar la palabra de verdad, la palabra de vida. Y fueron los apóstoles y predicaron el evangelio de Jesucristo, ya este crucificado y resucitado de entre los muertos. Y les resistía un hombre llamado Bar Jesús, con J minúscula, el falso Cristo también. Escucha bien lo que Juan está explicándole aquí a la iglesia, que el Espíritu Santo revelaría y revela por medio de la unción todas las cosas. Ahora, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, fijó sobre este hombre Bar Jesús, que traducido su nombre es Elimas, fijando sobre él sus ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Por cuanto ahora la mano del Señor está contra ti, y no verás el sol por algún tiempo, le dice. Y en el instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y buscaba quien le condujese de la mano. Y el procónsul, mis amados hermanos,
creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esta es la verdad, la fe en el Señor Jesucristo, el poder y la divinidad que hay en Él. Entonces, creyó por la palabra de verdad que había sido dada por Pablo y Bernabé, que estaban en Chipre. Pero aquí nosotros miramos a este varón llamado Bar Jesús, con J minúscula, que traducido su nombre es Elimas, que el Espíritu Santo reveló a Pablo la maldad que cargaba en su corazón. Era un mago, mis amados hermanos, dice la Biblia en Hechos 13:4 en delante, hasta el 12, era un mago y trastornaba la fe del procónsul para que no creyese. Escuche bien, mire qué terrible. Este hombre trastornando los caminos del Señor. Entonces, el Señor lo dejó ciego. Mis amados hermanos y amigo que me escuchas, este es el poder del Espíritu Santo de Dios. Este es el evangelio verdadero que yo les predico a ustedes. El Espíritu Santo lo dejó ciego, hermanos. Amados, este es el poder de Dios. Esta es la verdad. La iglesia. Baluarte de la verdad, dice Pablo. Ahora bien, habiendo visto esto, ¿verdad? Con respecto a lo que está diciendo Juan allá en la primera carta, en su capítulo 2, verso 20, que el Espíritu Santo de Dios, que nosotros tenemos la unción, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por medio del Espíritu Santo hay discernimiento espiritual. Escuche bien. Hay discernimiento espiritual para poder ver, mis amados hermanos, y discernir los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. Entonces, el Espíritu Santo revela todas las cosas. Por lo tanto, es necesario que estemos siempre, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Padre, ungidos con su Santo Espíritu. Y a Dios sea la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Ahora, habiendo explicado esto, ¿verdad?, de lo que acaba de decir Juan aquí, que ya es el último tiempo y que escucharon que el anticristo viene, y allá también en el libro de los Hechos ya le expliqué yo a continuación lo que le acabo de explicar con respecto a la llenura del Espíritu Santo, cómo revela todas las cosas. Habiendo explicado esto, vámonos al verso 21. Y dice, no os escribo como si ignoraseis la verdad. Ellos no ignoraban la verdad, hermanos, sabían completamente que iba a venir un anticristo, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Escucha bien. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, de Cristo Jesús. ¿Quién es el mentiroso? El Juan pregunta y les dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es? Dice el mentiroso. Hermanos, amados, hermanos, queridos, amigos que me escuchas. Ahora en estos últimos tiempos han salido bastantes falsos profetas, ¿verdad? Por todo lugar, en las redes sociales. Y tengamos mucho cuidado. Escuche bien, mire. ¿Quién es el mentiroso? Hay diferentes doctrinas en estos últimos tiempos. Están los Jesús solos. Hermanos amados, Jesús no está solo. La palabra del Señor, ellos trastornan los caminos rectos del Señor. Jesús no está solo, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, sentado a su Padre Celestial. Él intercede por usted y por mí. Él es el abogado, el buen pastor, que cuida y guarda su rebaño, a sus ovejas, quien nos dirige y nos enseña y nos exhorta. Existe esta doctrina de los Jesús solos. Está, mis amados hermanos, la doctrina también, ¿verdad?, de los testigos de Jehová. Esa doctrina no menciona la simiente prometida, no habla, no presenta la persona de Jesucristo. Y Juan exhorta y dice, si alguno no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, le dice. No lo recibáis en casa, porque ellos no presentan la persona de Jesús, los testigos de Jehová. Perdónenme, hermanos, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Solamente estoy explicando con cuidado, ¿verdad?, con respecto a las doctrinas que están trastornando los caminos rectos del Señor. Somos salvos por la fe en Jesucristo. El Padre mismo dice, la salvación está en mi Hijo, dice el Padre en el libro de los Hebreos. Esta vida está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida y tiene al Padre también. Porque por medio de ese sacrificio, porque Él es la propiciación de nuestros pecados, el Cordero de Dios que fue
y cargó nuestros pecados en ese madero, mis amados hermanos, a Él sea el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Ahora, toda doctrina que no presente la persona de Jesús, que no hable de que Jesucristo vino en carne, no lo recibáis en casa. Si no habla de la simiente, no lo recibáis en casa. Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que estamos mirando en las redes sociales, escuchando. No nos dejemos engañar, por el amor de Dios, de esos falsos profetas que dicen que viene cuánta cosa para esta tierra. Ya sabemos, la palabra de Dios es la profecía más segura que tenemos. Sabemos que van a venir terremotos, que cuántas cosas. Pero dice la Biblia, no os conturbéis, todo esto tiene que acontecer. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. No permita, hermana, que me escucha, que le suban la presión arterial o que le bajen la glucosa, ¿verdad? Con cuántas malas noticias que usted escucha. No se enferme. Tengamos pues siempre esa confianza puesta en el Señor. Pues sabemos que si Él viene, nosotros nos vamos con Él, hermanos. Le estamos esperando. Este es un consuelo, esa es la esperanza bienaventurada que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y es la confianza que tenemos en Él. Así que no se amedrentéis, dice también el libro del Éxodo, no os amedrentéis, no tengáis temor, no se asuste, ¿verdad? Pero no se crea todo lo que mire en las redes sociales, ni de cada persona que no presenta a Jesús, no lo recibe en casa. Y no preste atención que nadie os mueva de vuestra manera de vivir, de vuestra manera de pensar y de comportarnos en la doctrina verdadera que es el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que no nos vayamos a dejar llevar, ¿verdad?, por otra doctrina. También está los sabatistas, ellos guardan la ley. Hermanos, estamos viviendo ahora el nuevo pacto de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros estamos viviendo porque Él es el que pone fin a la ley. Yo se lo acabo de explicar. Ahora, ellos guardan el sábado, solo el sábado, ellos lo guardan y ellos dicen que comer tal cosa y tal cosa, pues eso sí es cierto, pero era para el pueblo de Israel, no para nosotros, porque nosotros estamos ahora bajo la gracia del Señor. Estamos en la gracia, hermanos, estamos viviendo la gracia de Jesús. Estamos mirando, ¿verdad?, que somos salvos por gracia y misericordia y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Somos justificados por la fe en Jesús. Ahora, el nuevo pacto de Cristo, por eso es que se llama Nuevo Testamento, porque ese testamento se confirmó con la muerte del atestador, que era Jesús, para que tuviese validez. Lo dice el libro de los Hebreos. Hermanos, escudriñemos más la palabra. En el libro de los Hebreos nos dice estas cosas. Ahí le voy a dejar el texto para que lo lea. Mire, hermanos, amados, amigo que me escuchas, estamos viviendo la gracia de Jesús. Estamos mirando el poder y la divinidad del Señor Jesucristo y sabemos completamente que Él viene pronto y que Él mismo da testimonio en Mateo, ¿verdad? Que vendrán muchos falsos Cristos diciendo, si dicen aquí está, no le creáis, dijo el mismo Jesús. Porque el Señor viene, mis amados hermanos, ya le voy a presentar cómo Él va a venir, ¿verdad?, más adelante, pero necesito explicarle esto para que no se atemorice con respecto a los falsos profetas que han salido en estos últimos tiempos por el mundo, engañando, mis amados hermanos, y siendo engañados porque no podemos, ¿verdad?, dejarnos engañar de esa gente. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, amados, amigo que me escuchas. No tema, no tenga miedo, hermanos, si no recibe en su casa, si alguno no trae esta doctrina de que Jesús vino en carne, no lo recibáis en casa. Por eso el apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Escuche bien ese. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Oiga bien, todo aquel que niega al Hijo, por ejemplo, ¿verdad?, los que dicen que son testigos de Jehová, pues sabemos completamente que el que va a venir es el Señor Jesús, no el Padre, es el Hijo, el que va a venir a traernos a nosotros. Y Él mismo dice, yo os tomaré a mí mismo. Pues somos cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice la Biblia que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese carácter del suficiente Dios soberano se manifiesta en mis acciones, en mi manera de comportarme, en mi hablar, en mi manera de expresarme, manera de comportarme. Ahora, mis amados hermanos y amigos que me escuchas, todo aquel que niega al Hijo tampoco, dice, tiene al Padre. Mis amados hermanos y amigos que me escuchas,
A Dios sea la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Ahora, el que niega, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Verso 23. El que confiesa al Hijo, oiga bien, el que confiesa al Hijo, escuche bien, tiene también al Padre. Mire qué belleza. Y también dice el Padre Celestial que la vida eterna está en su Hijo amado. Y Él es el que intercede por nosotros para llegar al Padre, hermanos. A Dios sea la gloria. Entonces, lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros, lo que yo le acabo de presentar a Jesucristo desde las primeras páginas de la Biblia, ¿verdad? Permanezca en vosotros, le dice Juan, amados hermanos, todo lo que habéis oído desde el principio. Jesucristo nuestro Señor, la palabra del Dios vivo. El verbo de Dios hecho carne, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, en Jesucristo nuestro Señor, y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, hermanos. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, verso 26, os escribo esto sobre los que os engañan. Sobre los que os engañan. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hablando en el tiempo presente, estas palabras, Juan, os escribo esto sobre los que os engañan. En tiempo presente, hermanos. No está hablando en tiempo pasado, no, tiempo presente. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él es la unción, el Espíritu de Jesucristo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lo dice el libro de Hebreos, que es el Espíritu de Jesús. Entonces, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Oiga bien, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, porque Él es verdadero y fiel. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en el amor de Dios, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanezcamos en el Señor Jesús, en la doctrina verdadera del Señor Jesucristo, en la palabra viva y eficaz que ha sido depositada en nuestros corazones. Guardemos esa palabra de vida y permanezcamos siempre en la doctrina verdadera que es el Señor Jesús. Permaneced en Él para que cuando se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis amados hermanos, todo el que hace justicia es nacido de Él, pues Él es justo. También, ¿verdad? El que es justo sea justo todavía, dice el libro de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese todavía. Entonces, y nos debemos de consagrar siempre para el Señor. Y a Dios sea la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Ahora, vámonos al libro de Tesalonicenses, en su segunda carta, capítulo 2, hablando, ¿verdad?, con respecto al anticristo que había de venir aquí a la tierra, hermanos amados. Amigo que me escuchas, por favor, veamos el libro de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, en su capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, para la gloria del Señor. Luego vamos a ver primera de Tesalonicenses 4:16, pero eso va a ser luego, ¿verdad? De esto. Recordemos lo que yo le dije anteriormente, el ministerio de la piedad. Ya miramos nosotros, ¿verdad? Para la gloria de Él, el misterio de la piedad que fue revelado a nosotros los gentiles para la gloria y para la honra del Dios Padre. Ahora, vámonos a 2 de Tesalonicenses 2:1, para la gloria del Señor. Ahora tenemos como tema la manifestación del hombre de pecado. Hermanos, este es el anticristo. Ahora sí vamos a entrar en materia, mire. Vaya. Capítulo 2, verso 1, para la gloria del Señor. Escribe el apóstol Pablo a los tesalónicas y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí habla claramente de la venida.
Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Escuche bien. Ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, hermanos amados, y se manifieste el hombre de pecado. Este es el gran engaño que viene, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, el hijo de perdición, escuche bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es culto de objeto, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, mis amados hermanos, como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis, dice Pablo aquí, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, hermanos amados, amigos que me escuchas, el anticristo, ¿verdad? Quien lo detiene es el Señor Jesucristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermanos, iniquidad, misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, es un hombre entonces, sí, es un hombre, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire con qué poder y gran gloria mi Señor viene hacia la tierra a traer a sus santos. Dice aquí, verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Escucha a continuación lo que dice, para que crean a la mentira, hermano. Escuche bien. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, este es aquel varón también que da testimonio, Daniel, ¿verdad? Da testimonio de este hombre inicuo. Hermanos, amados amigos que me escuchas, ahora en estos últimos tiempos la tecnología artificial está llegando hasta su punto y nivel más alto. El Señor dijo también por medio del profeta Daniel que la ciencia aumentaría, mis amados hermanos y amigos que me escuchas. Ahora bien, se va a manifestar el hombre de pecado, hermanos, el hijo de perdición, que el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, de su gran gloria. Y ahora nos vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:16, la venida del Señor. Y nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, escuche cómo Él viene. Él no va a pisar esta tierra, Él no va a pararse aquí. Él viene así, mire. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, así viene mi Señor, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche bien qué poder. Luego nosotros, los que vivimos, nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire lo vamos a recibir, hermanos, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor no va a pisar esta tierra. Nosotros nos vamos a reunir con Él para recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿cómo nos va a juntar? Vámonos, por favor, a San Mateo. En su capítulo 24, verso 3, San Mateo, vámonos por favor a San Mateo. Hermanos, recordemos la cualidad de este ministerio, ¿verdad? Aquí se explica todo con respecto a la palabra del Señor, para la gloria y para la honra de su nombre. Y yo dije, ¿verdad? San Mateo 24, capítulo 24, hermanos, verso 27, Jesús habla a sus discípulos con respecto a las señales de los últimos tiempos y le dice, porque como el relámpago que sale del oriente, oiga bien, y se
y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Hermanos amados, hermanos queridos, también el Señor Jesucristo, Él expresa en este capítulo 24, veámoslo por favor desde el versículo 3 para entender estas señales antes del fin, para la gloria de nuestro Dios. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo, así que veamos San Mateo 24, 3 en delante, y nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, para poder entender más en contexto esto, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Escuche bien. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya vimos cómo, ¿verdad? El anticristo, aquel hombre de pecado, aquel inicuo, hijo de perdición que se manifestará. Ahora bien, que viene con falsos prodigios y señales. Recordemos lo que acabamos de leer. Ahora verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Es lo que estamos mirando en Medio Oriente también, ¿verdad? Y está la guerra de Ucrania y Rusia y el gran terremoto que hubo en Rusia hace un poquito tiempo también, ¿verdad? En Japón. Ahora, porque habrán guerras, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Lo que yo le acabo de decir. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice Jesús, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, lo que estamos mirando en Medio Oriente, en Gaza, esa gran hambruna que hay, hermanos. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién? A nosotros. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, ¿quién dice que no vamos a sufrir persecución? Entonces, estamos leyendo, ¿verdad? Dice que os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y también, ¿verdad? Dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Unos a otros, los hermanos. O sea, ahora entiendes por qué dice: ten cuidado de la que duerme a tu lado. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, hermanos amados. Y muchos falsos profetas se levantarán, escuche bien, y engañarán a muchos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado, dijo Jesús, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, escuche bien, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, huyan. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Escuche bien, a nosotros nos está hablando Jesús, hermanos, amigo que me escuchas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Lo que estamos mirando, ¿verdad? La gran desnutrición en Gaza. Específicamente los niños, como están sufriendo, muriendo de hambre, hermanos. Hay una gran hambruna ahí en ese lugar. Entonces, y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hermano, habrá gran tribulación. ¿Quién le dijo a usted que no íbamos a pasar persecución? Lo engañó, porque sí, va a haber tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá, dice Jesús. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, escuche bien, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, lo que acabamos de mirar en segunda de Tesalonicenses 2, ¿verdad? De aquel hombre de pecado también. Y dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Escuche bien. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, o mirad, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hermanos amados, amigo que me escuchas, también dice la Biblia en Tesalonicenses que no os dejéis engañar si algún ángel llega en visión diciéndole, he aquí está el Cristo, o he allá está. Hermanos, no le creas. Tenemos que entender, ¿verdad? Y comprender la palabra del Señor. El que le entienda, dice Jesús. No le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y a Dios sea la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Voy a tomar agua. Esta es la verdad, hermanos, que aparecerá un hombre, ¿verdad?, inicuo, que hará grandes señales y prodigios. No os dejéis engañar. El Señor no tocará esta tierra. Él reunirá a sus santos con voz de trompeta, va a reunir a sus santos de los 4 ángulos de la tierra y lo vamos a recibir al Señor en el aire. A Dios sea la gloria, hermano. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos en el Señor. A Él sea el poder y el señorío por todos los siglos de los siglos. Ahora, habiendo visto estas cosas, vámonos, por favor, ¿verdad?, ya a la primera carta de Juan que teníamos, por favor, en su capítulo 2, verso 18, para la gloria de nuestro Dios. Ahí estamos mirando el anticristo, ¿verdad? Ya miramos todo esto. Así que verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste Jesús, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Esta es la verdad, hermanos, y a Dios sea la gloria y el poder. Habiendo visto y conocido todas estas cosas, le vamos a dar las gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ha iluminado más nuestro entendimiento y nos ha dado conocimiento para poder discernir estos últimos tiempos y saber que nuestro Señor está pronto a regresar y a venir. Así que tomad pues vuestras lámparas, que siempre estén encendidas, esperando al Señor, y también consigo aceite por si mi Señor tardare, ¿verdad?, un poquito de tiempo. Y a Dios sea el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Nos vamos a presentar y le vamos a dar las gracias por todo lo que hemos visto en esta hora. Padre y buen Dios que está en gloria, mi Señor, le damos las gracias, Jesús, por el conocimiento, por la sabiduría que nos ha regalado este día de poder conocer la verdad, Señor, pues la verdad nos ha hecho libres, Padre. Por gracia y misericordia suya somos salvos. Padre, gracias le damos, Señor, por este precioso y hermoso día. Yo le ruego en el nombre de Jesús, Padre, que sea usted bendiciendo el hogar de cada uno de mis hermanos y de cada una de mis amigas, amistades, seres queridos que están mirando esta transmisión. Bendíceles, Señor, y ayúdeles a seguir adelante, Padre, que sea usted bendiciéndoles en gran manera para la gloria y la honra de su nombre. Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias por todo. Amén. Comparte esta pequeña enseñanza con tus seres queridos, con tus amistades. Suscríbete al canal y déjeme su comentario en la barra de descripción. Cualquier pregunta o duda que tenga con respecto a la enseñanza bíblica, déjeme su pregunta ahí en la barra de descripción para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Si le ha parecido la enseñanza, déjeme su manito en alto, porque cada vez que usted le da un me gusta, esta enseñanza llega a otra parte del mundo, mis amados hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hermanos de Ecuador que me están mirando en esta hora, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, ¿verdad? Y los que me miran de diferentes partes del mundo también. Así que nos veremos el día de mañana, si así el Señor nos lo permite, viernes, en nuestro nuevo y bello devocional para la gloria y para la honra de su bendito y sagrado nombre. Dios te bendiga.